voy a presentar mis amigos. Catherine, el padre que está aquí, el padre Gérard Pitel, Emilio y Agnès, y yo también. Voy a hablar de la asociación Web Compostela. Nuestra asociación celebra este año su 20º aniversario, nacido del deseo de unos pocos laicos de arrojar luz espiritual sobre los peregrinos de Compostela. Creó un sitio informático, webcompostela.com, donde cualquier persona puede suscribirse para preparar o continuar la experiencia interior del camino. Al mismo tiempo, comenzó a publicar guías de altes crecientes en Francia, permitiendo así a los peregrinos, entre la multitud de paradas disponibles para ellos, detenerse en aquellas que les permitirán profundizar mejor en la espiritualidad de Jacob. Unos años más tarde, esta asociación se pone libremente al servicio de los obispos de Francia, cuya misión reciben en estrecha relación con el santuario de San Jacobo de Compostela, de asegurar una acogida espiritual a los peregrinos francófonos. La recepción de los peregrinos francófonos en Santiago, 2015 a 2020, 5 años de acoger, escuchar y compartir. Génesis del proyecto. En 2014, Anne-Marie, una francesa, termina su camino vivido con determinación y gran profundidad. Pero, a la llegada, no se ofrece la oportunidad de compartir y profundizar esta experiencia, a diferencia de lo que se ofrece a los peregrinos de otras nacionalidades. Por lo tanto, Anne-Marie nunca dejará de querer crear una acogida francófona en Santiago y así permitir que los peregrinos experimenten plenamente su llegada a Santiago para embarcarse en una nueva salida espiritual y preparar también su después del viaje. Muy rápidamente se puso en contacto con representantes de la Iglesia de Francia y encontró en la persona de Monseñor Ayé, obispo de Bayona y referente de los obispos de Francia por los caminos de Saint-Jacques, el interlocutor providencial. Su implementación. A principios de 2015 se organizó una recepción francófona en julio y agosto. Dado el rito de esta operación, se estableció un equipo de anfitriones de mayo a octubre que se turnan quincenalmente. Del 15 de mayo al 31 de octubre, los equipos formados por un sacerdote y cuatro laicos se turnan cada 15 días para acoger a unos 6.000 peregrinos francófonos cuya llegada esperamos durante este periodo. Si esta acogida se lleva a cabo en misión de la Iglesia de Francia, la ejecución del proyecto se lleva a cabo por el mercado compromiso de los equipos de Web Compostela en el dinamismo y el arreglo espiritual impulsado por René de la Portalière y el hermano Jean-Régis Prémontré de Conques en Francia, con la aportación de Anne-Marie y gracias a la voluntad inquebrantable del arzobispo y del decano del capítulo de la Catedral de Santiago. La organización. El episcopado de Saint-Jacques
representado por dos, un segundo ayudado por la hermana Pilinchi, animó con fuerza esta acogida francófona. Sobre la base de los testimonios francófonos recibidos en 2016 en Saint-Jacques, el apoyo de los obispos de diferentes diócesis y el interés mostrado por las asociaciones de Jacquer, se está formando un equipo bajo la benevolencia y el consejo de René de la Portallière, expresidente de Web Compostela francófona en 2017. Efectivamente, René de la Portallière estuvo en contacto con el Santuario de Compostela y la Federación Francesa de la Asociación de los Caminos de Compostela. Este equipo ahora está formado por Daniel Rago, presidente y director de recepción; René Fernández, director de recepción; René Solari, Elisabeth y Michel Perceau, directores de recepción; Brigitte Alesinas, comunicación y relaciones con las asociaciones de Jacques y Prayas. Desde mediados de mayo hasta final de octubre, se suceden equipos de un sacerdote y 3 o 4 laicos. Actualmente es el padre Gérard Pitel quien acompaña el equipo desde las 9 de la mañana en la capilla de la Rua Carretas para decir misa en francés, para rezar por todas las intenciones que traen los peregrinos y finaliza con la benedicción de los fieles presentes. Al final de esta celebración, el Padre ofrece el sacramento de la reconciliación en la catedral. Ahora creo que es en la capilla a la izquierda cuando entre por la puerta santa. Durante este tiempo, un miembro del equipo envía un correo electrónico a una comunidad religiosa francófona que es la communauté de Notre-Dame de Livron, que se sitúa en el sur de Francia, en el Tarn-et-Garonne. Esta communauté elegida de antemano las intenciones de oración llevadas a cabo durante la misa para que estas intenciones puedan continuar siendo llevadas a cabo en la oración. Los laicos siguen merodeando para concienciar a los peregrinos que acudan a la recepción que se les ofrece y para comentar su experiencia del camino. También los animamos y tranquilizamos sobre el resto de su llegada. Un miembro del equipo es responsable de toda la gestión administrativa que es consecuente en secretaría y contabilidad. Los peregrinos a las 18 horas pueden beneficiarse de un recorrido espiritual por el exterior de la catedral, donde buscamos interiorizar aún más la experiencia del camino en lo que respecta a las fachadas de la catedral. Además, se propone llevar su dirección de correo electrónico para enviarles la foto de estos diferentes saludos que están esperando con impaciencia. Algunos detalles de nuestros 5 días de acoger y compartir con peregrinos de Francia, Suiza, Bélgica, así como el Quebec. Los peregrinos nos cuentan su camino entregándose con sencillez. Reconocen que el camino es fuente de llegar a conocerte a ti mismo. El camino es decir que no, ser asertivo. El camino es para
cambiar de look, es para cambiar tu actitud, es para cambiar de operación, es para recuperar la confianza en el hombre. El camino ofrece luz y alegría a través de los paisajes. Este es también un camino de ayuda mutua, de compartir, de amistad de todas las nacionalidades. Despierta la espiritualidad de su primera infancia. Algunos testimonios. Didier se entera de la muerte accidental de su vecino de 20 años y tiene la máxima necesidad de llegar a Santiago el día del funeral. Martín se fue con su esposo y un amigo de la parroquia. Aprendiendo la buena cohesión del grupo, regresa calmada y feliz a pesar de las dificultades encontradas en el camino y sobre todo al notar que su amigo está asombrado por su llegada. Otra es una oración de Anne-Marie por Benedicte, su hija. Gracias, Señor, por permitirle a los cirujanos ser precisos en sus gestos durante la operación de Benedicte y darle paz y confianza en tu divina misericordia. Que María esté presente junto a ella y no la suelte de la mano durante este suplicio. Gracias, San Jacques, por rezar con todos los santos, en particular San Benito, su santo patrón. Amén, aleluya, confío en ti, Señor. Aquí está la respuesta recibida 2 días después. Benedict todavía está en cuidados intensivos, pero las cosas van mejor de lo esperado. Ella fue operada bajo celio, así que 3 agujeros. Richard, su marido, la vio y se tranquilizó. Su cirujano le dijo que no tocaban la vejiga ni la vagina. Y sobre todo, ningún bolsillo. Ahí, tienes que tener paciencia. El cirujano pudo trabajar sin cortar los uréteres. Gracias, señor Santiago. Otra, un encuentro sorprendente a la espera. Una respuesta por correo electrónico de un peregrino que se llama François M. El correo recibió el 19 de septiembre, expresando su agradecimiento. Hola, mis amigos de Compostela. Gracias por enviar las 2 fotos, misa y visita exterior a la catedral. Gracias por sus bienvenida. Realmente disfruté el tiempo que pasamos juntos. Envía mis mejores saludos al Padre Gerard. Le agradezco mucho la misa que pronunció y nuestro intercambio personal en particular. Este seguirá siendo un punto culminante de mi peregrinaje. Me gustaría expresarles mi gratitud y admiración a ustedes, voluntarios que brindan su tiempo para dar la bienvenida a los francófonos a Compostela. Regrese a Blois hoy con la cabeza llena de recuerdos. Sinceramente a todos ustedes.
François. Al final de este camino, la fe evoluciona. Aparecen nuevos vocabularios: benevolencia, esperanza, alegría, solidaridad, valor. Y así, guarda en tu corazón lo que has descubierto en el camino. La acogida está para dar y de hecho recibir mucho a través de los diferentes caminos de peregrinos. Desde Père Gérard Pitel, Catherine, Agnès, Émile et Martine. Voilà.